primero de todo, bienvenidos a todos a un nuevo webinar de IAB Spain. Otro viernes más para cerrar la semana. En esta ocasión nos acompaña nuestro asociado Comscore, al que desde aquí ya doy las gracias, para hablar de un tema que, bueno, yo creo que ya tenemos todos muy asumidos, que las redes sociales son básicas en nuestro plan de marketing y de comunicación actualmente. Pero bueno, tenemos a Julia Sizo, a Country Manager en South EMEA, y a Paula Sansans, analista Senior Client Insight en Comscore, obviamente, para hablarnos sobre la cobertura incremental que nos aportan las redes sociales. Así que, como siempre, antes de dejaros el espacio, chicas, recordaros a todos que, porfa, todas las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar, que seguro que son muchas, dejárselas por el botón de preguntas y respuestas para que ellas luego lo tengan súper fácil a la hora de contestaros. Y nada, ahora sí que sí, todo vuestro y muchísimas gracias, chicas. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, por esta presentación. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar, como bien lo ha presentado Paula. Hoy os vamos a hablar sobre la cobertura incremental que nos aportan las redes sociales. Pero antes me gustaría dar las gracias a la IAB por darnos esta oportunidad y también por esta maravillosa organización. Paula y yo nos hemos sentido como en casa. Pues bien, hoy vamos a hablar de las redes sociales, ¿no? Todos sabemos que en la era digital las redes sociales de alguna forma cambiaron, ¿no? El modo en el que consumimos la información, en el que consumimos las noticias. Al principio fueron las nuevas generaciones que empezaron a utilizar los canales sociales para informarse, pero también para interactuar, ¿no? Pero poco a poco las propias marcas, los medios de comunicación empezaron a utilizar estos canales sociales para cada vez compartir mayor volumen de contenidos, ¿no? De manera que esta medición de las redes sociales se volvió imprescindible. Por supuesto que es importante entender qué perfiles demográficos o de comportamiento tenemos detrás de cada una de las redes sociales. No es lo mismo hablar de TikTok que de Facebook. No es lo mismo hablar de un número elevado de contenidos que estamos publicando que el número elevado de las interacciones. No es lo mismo contar con muchos fans y followers que tener este engagement óptimo con nuestra audiencia. Hoy vamos a introducir cada uno de estos conceptos. Daremos una visión general del consumo de las redes sociales en España. Hemos preparado varios ejemplos de engagement entre las marcas y la audiencia y las marcas. Hablaremos sobre el concepto de total digital y finalmente introduciremos la cobertura incremental. ¿Cómo podemos llegar a esta cobertura incremental de forma deduplicada uniendo ambas mediciones, las audiencias digitales tradicionales y las audiencias sociales? Bueno, sin más, empezamos con esta visión general del consumo de las redes sociales en España. Esta diapositiva probablemente ya la conocéis, la hemos actualizado para esta presentación con los datos del 2023. ¿Qué es lo que queremos explicar aquí? Bueno, pues cómo dividimos nuestro tiempo de entretenimiento en España, ¿no? Entre diferentes entornos. La reina absoluta es la televisión, tenemos aquí 49.000 millones de horas de consumo, según el dato de Kantar. Luego le sigue el vídeo online, con más de 10.000 millones de horas acumuladas en 2023. Aquí tenemos a nuestras redes sociales. Hemos superado estos 9.000 millones de horas que pasamos en diferentes entidades digitales de social media. Y luego está la categoría gaming, que realmente está muy relacionada con este consumo que tenemos en las redes sociales. Aquí tenemos 3.000 millones de horas acumuladas, ¿no? Mencionaremos también 135 millones, como no, de horas de consumo que pasamos en el cine en el año 2023. Y ahora vamos a ver si hemos crecido, si hemos caído, ¿no? En diferentes categorías, ¿no? Sabemos que en el caso de la población total internauta hemos incrementado este volumen, ¿no? Hemos pasado en el año 2023 de tener 37,2 millones de visitantes únicos a 37,7, ¿no? El crecimiento es de un 1%. Y las redes sociales están creciendo y esto es muy importante, ¿no? Porque todos nos acordamos que durante la pandemia teníamos estos incrementos absolutamente brutales en las categorías de las redes sociales, en la categoría de entretenimiento, y el pronóstico para los siguientes años, ¿no? Era más bien, bueno, digamos, moderado, ¿no? Y sin embargo no se está cumpliendo, seguimos creciendo.
Este año hemos crecido un 2% más en esta categoría de las redes sociales, ¿no? Para posicionarnos con estos 35,9 millones de visitantes únicos. La que permanece estable es la categoría de noticias e información. Es más, hemos adelantado, ¿no?, esta categoría, porque el año pasado, cuando os dábamos los mismos números, veíamos que la categoría de noticias, la categoría de información estaba por encima de las redes sociales. Pues bien, en estos nuevos datos, en el año 2023, vemos cómo las redes sociales están adelantando a la categoría de noticias e información. Y luego está la categoría de gaming, que antes os he dicho que es una categoría muy importante y que está muy ligada al consumo también de las redes sociales, que también ha crecido. De hecho, vemos que es la que más ha crecido, un 3%, y estamos hablando de un volumen muy considerable, ¿no?, de 30 millones,6 visitantes únicos. Bueno, aquí tenemos nuestro querido consumidor digital en España, ¿no? Hemos hecho este análisis utilizando las audiencias avanzadas para hacer esta segmentación comportamental. Somos unos seres tremendamente sociales, ya lo sabemos. Al 94% nos interesan las redes sociales, ¿no? Buscamos continuamente estar informados. El 97% se interesa por contenidos relacionados con las noticias, con la política. Nos encanta el entretenimiento, nos interesan los contenidos relacionados con los videojuegos, los contenidos televisivos, nos encanta el deporte. Nos preocupamos cada vez más por el medio ambiente, nos interesa llevar una vida sana, somos foodies, nos encanta cocinar, nos vamos de compras online en busca de las mejores ofertas. Cada uno de estos conceptos que estamos viendo, ¿no?, cada una de estas características van a tener que ver con los contenidos también que estamos publicando en las redes sociales. Bien, antes hemos dicho que la categoría de redes sociales no ha parado de crecer, ¿no? Y es cierto, ha crecido la población digital internauta, sí, pero también ha crecido paulatinamente durante los últimos 2 años la categoría de las redes sociales, para darnos este número en diciembre de 2023 de 35,9 millones de visitantes únicos, que representa el 95% de cobertura dentro de nuestra población digital internauta. Bueno, ¿y cómo accedemos a las redes sociales? Damos por supuesto que el dispositivo más utilizado es el dispositivo móvil, ¿no? Pero sin embargo, hemos hecho este análisis para ver, bueno, dentro del dispositivo móvil, cómo accedemos a las redes sociales. ¿Qué tipo de acceso utilizamos? ¿Utilizamos más mobile browsing? ¿Utilizamos más las aplicaciones? Y aquí lo que estamos viendo es que si analizamos el número de visitantes únicos mensuales, ¿no?, vemos que, por supuesto, que tenemos mayor volumen, ¿no?, en la parte de las aplicaciones. En mobile web están estos 24,6 millones versus 32,5 millones en las aplicaciones, pero si analizamos la intensidad de uso, la intensidad de consumo en minutos, la diferencia es realmente abismal, ¿no? Fijaros, estos 20 minutos de consumo en mobile browsing versus 23 horas 35 minutos por visitante de acceso a través de la aplicación. Bueno, antes hemos mencionado que es muy importante tener en cuenta qué perfil, ¿no?, tenemos detrás de cada una de las redes sociales. En este caso hacemos el análisis al revés. Lo que hemos hecho es coger diferentes grupos de edad, diferentes generaciones, y ver cuáles son las redes sociales o plataformas, ¿no?, que tienen mayor cobertura, ¿no? Y lo que estamos viendo, si consideramos que YouTube es una red social, que aquí, bueno, pues hay una pequeña discusión al respecto, ¿no? Algunos la consideran más plataforma, ¿no?, de distribución de contenidos, más plataforma de entretenimiento, pero si la consideramos como una red social, bueno, pues veríamos que definitivamente las coberturas a las que llega YouTube en todos los tramos de edad son absolutamente espectaculares, ¿no? Por ejemplo, en la generación X estamos hablando casi del 100% de la cobertura, ¿no? Luego hay, bueno, pues unos casos específicos. En el caso de la generación Z, ¿no?, vemos que Instagram y TikTok están siempre continuamente peleándose por esta segunda posición, ¿no? Y estamos hablando de unas coberturas muy parecidas, dependiendo del mes de datos. Estamos hablando del 88-86% de cobertura, tanto para TikTok como para Instagram.
Es muy importante mencionar que dentro del grupo, ¿no?, de la generación Z tenemos esta afinidad a Twitter, muy interesante la cobertura que tiene Twitter, y Twitch, por supuesto, es una red que tiene mayores coberturas precisamente dentro de la generación Z, ¿no? Si lo analizamos con otros grupos de edad, veríamos que estas coberturas no son tan altas, ¿no? Y en concreto, en la generación X estamos hablando de este 8%, que es sensiblemente inferior, ¿no? Bueno, pues definitivamente es interesante ver cómo va cambiando este ranking, ¿no? Facebook, por ejemplo, aquí en la generación X está en la segunda posición. Bueno, sin analizar más, ¿no?, con mayor profundidad estos perfiles, vamos a dar algunos insights, ¿no?, que hemos visto durante el año 23 relacionados con precisamente las redes sociales, ¿no? El formato de vídeo de corta duración está creciendo, ¿no? Hemos visto un incremento del número de interacciones absolutamente espectacular. Así en TikTok pasamos de 88 millones a 242 millones de interacciones. Lo mismo ocurre con Instagram Reels. Vemos que en el caso de YouTube Shorts, este formato corto que también utiliza YouTube, este incremento no es tan espectacular, no estamos hablando del volumen bastante más bajo. Sin embargo, sí que nos gustaría que le prestarais mayor atención porque es un formato que está triunfando en el mercado del Reino Unido, ¿no? Con lo cual, no lo perdamos de vista, nos puede llegar a dar alguna sorpresa. Y luego, en contraposición, tenemos este formato largo de Twitch, ¿no?, de esta plataforma de streaming, o también considerada como una red social. Es un formato que claramente engancha. De hecho, vosotros sabéis que en algunos meses de datos, ¿no?, el Twitch, por el tiempo de consumo, se posiciona en la primera posición y adelanta incluso al mismísimo YouTube, ¿no? Así, en los datos de junio, el tiempo promedio mensual por visitante único en Twitch alcanzó 10 horas 18 minutos. Paula, ¿te parece bien que nos hables un poco más sobre la generación Z? Claro, gracias, Julia. Sí, buenos días a todos. Primero, pasamos a ver o a seguir analizando el comportamiento dentro de las redes sociales tras este análisis del contexto que nos hacía Julia, y en este caso especialmente basado en el target de la generación Z, una generación que es muy relevante dentro del consumo de estas categorías de redes sociales, entretenimiento y gaming. Si pasamos a analizar dentro de estas tres categorías o dentro de las categorías que tenemos en Comscore, donde encontramos un mayor número de tiempo consumido por este target, encontramos la categoría o sites de entretenimiento y sites de redes sociales o sites sociales, al cual este target o generación Z dedica más del 50% del tiempo de consumo total dentro de sites como Spotify, YouTube, Netflix, A3Player, dentro de distintas redes sociales como TikTok, Instagram o Twitter, además de aplicaciones de mensajería instantánea como es WhatsApp, ¿no? También dentro de distintas categorías como categoría de servicios, gaming, que también lo he mencionado anteriormente, o retail. Y como veis, dentro de todas las categorías parece que hay un factor común, ¿no?, que es el factor pues de comunidad, de estar conectado, de ser un ser social, ¿no? Ya no solo en las propias redes sociales, sino, por ejemplo, en entidades o en sites como dentro de servicios. Por ejemplo, Wattpad o Listonic, que son aplicaciones para compartir listados para hacer la compra, o aplicaciones o comunidades para la descarga de libros, de poesía, para ver cómo se comparten y cómo tienen ese sentimiento no solo de consumir el propio contenido, sino también de compartir con el resto de la comunidad distintos tipos de contenido que ellos mismos crean, ¿no? Igual que Twitch y bueno, otras redes sociales. Entonces, hablando de entretenimiento y redes sociales, dejamos o nos queda muy claro que la generación Z es un ser social, ¿no? Y además, si nos fijamos en la evolución de esta categoría, donde se clasifican las entidades de las distintas redes sociales con formato tradicional, observamos que en los últimos 4 años ha aumentado un 41% en las horas de consumo, pasando de 62 millones de horas antes, en 2019, prepandemia, a 87 millones de horas
durante el 2023, ¿no? Nos fijamos que hay un gran impacto, hubo una gran diferencia entre los datos o la cantidad de horas que se consumían a través de redes sociales en época prepandémica a lo que hemos visto a partir de marzo 2020, donde, como veis, bueno, el número de horas consumidas por visitante único incluso ha pasado de las 20 horas a 26 horas mensuales, un 33% más que en años previos a la pandemia, ¿no? Y bueno, ahora que ya sabemos quiénes son y la cantidad de tiempo que dedican en las diferentes categorías, bueno, ¿dónde encontramos a este colectivo? ¿Dónde encontramos a este target de generación Z, de personas entre 18 y 24 años? Pues como veis en esta slide, lo que vemos es el alcance que tiene en las diferentes redes sociales esta generación Z en contraposición con la audiencia digital total, ¿no? Es decir, vemos cómo en muchas de estas redes sociales el alcance que tiene esta generación es mucho mayor al que vemos en la audiencia digital, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de Instagram, el target generación Z, target 18-24, está por 18 puntos porcentuales por encima que el reach que tiene la audiencia general digital, ¿no? En el caso de TikTok, incluso la diferencia entre ambos targets es mayor aún, con una diferencia de 35 puntos porcentuales. Encontrando, ¿puedes volver hacia atrás, Julia? Gracias. Encontrando o en contraposición un ejemplo donde la generación Z no nos muestra esa gran afinidad, pero sí que lo hace la población audiencia digital, sería un ejemplo muy específico, pues Facebook, por ejemplo, tendríamos el ejemplo también de LinkedIn, y no olvidarnos de destacar la gran afinidad que tiene este target con redes sociales como es Twitch y Discord. Dentro de todas estas redes sociales y específicamente para la generación Z, ya que es una red social que se creó en 2022 y que no ha dejado de crecer tanto durante el 2022 como 2023, y específicamente teniendo en cuenta el target o su target objetivo como aquellos jóvenes entre 18 y 24, es la aplicación de Be Real. No ha dejado de crecer, y un dato muy, muy interesante es que no solo lo ha hecho en el mercado español, sino que si analizamos el crecimiento o el comportamiento de esta red social en otros países o mercados como el mercado italiano o el inglés, el crecimiento ha sido exactamente igual que en nuestro mercado. Veremos si seguiremos analizando esta red social en 2024, a ver si continúa esta tendencia de crecimiento a lo largo de este año, porque de verdad es un ejemplo muy, muy interesante para analizar. Y hablando de distintos mercados y viendo cómo las diferentes redes sociales funcionan de una manera u otra dentro de España, Italia y Reino Unido, bueno, dentro del ranking que estamos viendo en pantalla, vemos Be Real, que estábamos hablando ahora mismo de él, donde en todos los mercados tiene una gran afinidad con la generación Z. Redes sociales o plataformas como Reddit también aparecen en segunda posición, y lo mismo, volvemos a destacar la red social de Twitch, como en todos los mercados nos va a mostrar una afinidad muy grande, pero sí cabe destacar la afinidad que muestra el mercado italiano, que llama muchísimo la atención en comparación con España y Reino Unido. ¿Vale? Y una vez hemos hecho un análisis, un breve repaso sobre qué redes sociales son las más utilizadas, en este caso nos hemos enfocado mucho en la generación Z, pasamos a ver distintos ejemplos de campañas o de análisis que hemos realizado durante el 2023 basado en redes sociales, ¿no? Dentro de las redes sociales, el nivel de interacción que tienen los usuarios con las marcas y con los creadores de contenidos es muy, muy alto, ¿no? Dentro de las diferentes categorías que encontramos dentro del análisis de redes sociales, pues tenemos influencers y streamers, como estábamos hablando ahora, con un 30% del engagement, llegando así a más de 9.000 millones de interacciones solo con marcas
relacionadas con streamers e influencers, marcas sociales, me refiero, perfiles dentro de las redes sociales. Con un 25% encontramos contenidos relacionados con deporte y ocio, 23% sites o contenidos de entretenimiento, bueno, retail, soportes, etcétera. Por lo que vemos o encontramos como el contenido relacionado con influencers, con estos creadores de contenido, es el que más relevante es en esta ocasión, ¿no? Y hilando con este contenido relacionado con influencers y generadores de contenido, os mostramos o os compartimos cómo el influencer muchas veces no va a funcionar simplemente como una propia marca, que también, sino que lo va a hacer como soporte para anunciar y para patrocinar distintas marcas, ¿no? En la slide tenemos dos ejemplos que fueron muy relevantes a lo largo del año 2023. El primero de ellos sería Ibai Llanos, el influencer español con la marca Colacao, donde pues con el post que estamos viendo en pantalla llegó a recopilar más de 100.000 interacciones con el post del equipo de fútbol, de su equipo de fútbol de la Kings League, a través de o utilizando la marca Colacao. Y otro de los ejemplos es el ejemplo de la campaña que hizo Estrella Damm este verano, utilizando al artista Bad Gyal como protagonista, ¿no? Donde este anuncio no solo podíamos consumirlo o verlo a través de la televisión tradicional, sino que también a través de sus propias redes sociales promocionaron esta marca de cerveza, llegando a tener más de 6.000 interacciones en el post o en los posts que ella publicaba con la cerveza. Y siguiendo con ejemplos relacionados, volvemos un poquito a la generación Z, ya que es la generación más social, es la generación más afín a este tipo de contenido, de entretenimiento, y volviendo además al influencer top 1 casi todos los meses en España, que es Ibai Llanos, con estos grandes eventos que durante 2023 y años anteriores ha tenido ha tenido el honor de compartir con todos. En este caso hablo de la Kings League y la Queens League, donde genera un evento que genera una afinidad 2,6 veces mayor en la generación Z. Es decir, es 2,6 veces más probable que encontremos a una persona entre 18 y 24 años visitando contenido y consumiendo contenido de la Kings League y la Queens League que la población digital total. Es una afinidad increíble, ¿no? Consigue atraer a esta generación Z, y no solo a sus propios eventos, sino que esto también repercute a otros soportes o a otros sites donde también se publican y se consumen contenidos relacionados, en este caso con el deporte, ¿no? En este caso con el fútbol. Entidades como DAZN, Mundo Deportivo, Sport, Marca o AS, donde vemos cómo entre el 37% y el 20%, dependiendo del ejemplo, comparten o también consumen contenido en estos sites, además de en el site de la Kings League. Veíamos y seguimos con el ejemplo de la Kings League. Aquí vemos el contenido, ¿no? La importancia del tipo de contenido y la red social en la que se publica. Cada red social tiene distintos puntos fuertes, ¿no? Y en este caso, como estábamos hablando de vídeo, ya sea de corta o larga duración, dependiendo del objetivo, hablamos de la red social de TikTok, donde la Kings League y la Queens League tuvieron diferentes posts con un número increíble de visualizaciones. Para el ejemplo de Kings League tenemos casi 34 millones de visualizaciones en el vídeo que más relevancia tuvo, y para el ejemplo de la Queens League, el que tenemos en pantalla, casi 4 millones de vídeos vistos para este post de TikTok sobre la Queens League. Y dejamos atrás la Queens y la Kings League para hablar de otro fenómeno, otro fenómeno llevado por Ibai, la velada del año. La velada del año en 2023 ha sido la tercera edición de este evento, de este combate de boxeo, que tuvo su primera edición durante el año 2021, llegando a tener más de 840.000 espectadores en directo, ¿no? En el segundo año ya superó, mejor dicho, los 2 millones
de espectadores en directo a través del canal de Twitch. Y por último, este último 2023, durante el verano, cuando cuando se emitió, llegaron a estar en directo, espectadores viendo el evento, más de 3 millones durante la duración del evento el día 1 de julio. Entonces, como veis, ha sido un evento, es un fenómeno que no hace más que crecer, es otro de los puntos fuertes que tendremos en mente durante el 2024 para realizar el análisis, ya que bueno, no dudamos en que este año, la velada del año, volverá a ser un evento muy, muy relevante, no solo en generación Z, sino que en este caso es un evento muy relevante a todos los niveles. ¿Vale? Y no solo por el número de visitantes o de espectadores que consumen o que se conectan en directo para disfrutar de la velada, sino que en este caso también son muchas las marcas que se apuntan o que aprovechan esta gran difusión que tiene el contenido, en este caso de entretenimiento, de los combates de boxeo entre diferentes influencers o artistas que Ibai pone en el ring. Se suman diferentes marcas y anunciantes que patrocinan y que además después ven este engagement en sus marcas, ¿no? A través de las redes sociales. Dentro de la velada del año del 2023, el top 5 patrocinadores, lo estáis viendo en pantalla, consiguieron miles y miles de interacciones en sus cuentas sociales a través de la velada del año. ¿Sí? Y qué decir, ya para ir terminando con el ejemplo de la velada, es un evento, es un fenómeno creado en España, emitido desde España y en español. Sin embargo, es un evento que se consume a lo largo de todo el mundo, ¿no? Es un evento en directo y a través de las diferentes keywords es un evento que genera engagement, no solo en el mercado español y latinoamericano, con un gran número de interacciones en los distintos países de Latinoamérica, incluso mayor que en España, sino que también es consumido a través de en los Estados Unidos y en otros países. Es decir, tiene un engagement a lo largo del globo, ¿no? Y aunque sea un evento en español, llama mucho la atención que sea consumido en directo, incluso estando en diferentes tramos horarios, es consumido no solo en España. Pero, ¿y qué decir que aquellos que no pueden consumir o que no consumen la velada del año en directo a través del canal de Ibai dentro de Twitch, vemos cómo el canal de YouTube de Ibai, que después cuelga todos estos combates de la velada, se puede consumir también después del evento, ¿no? Y vemos cómo o nos llama la atención cómo la duración o la cantidad de minutos consumidos en el canal de Ibai, en específico el contenido de la velada del año, tiene un gran consumo, un 29% de los minutos consumidos en el canal los realizamos o se realizan a través de una televisión conectada, ¿vale? Un 42% a través de un teléfono móvil, pero llama mucho la atención cómo la televisión conectada para ver contenidos de YouTube cada día tiene un hueco más amplio dentro de los dispositivos. La pantalla grande, la facilidad de conectarnos y de consumir este tipo de contenidos a través de una televisión cada día es más atractivo para el consumidor. Bueno, y para seguir y cambiar un poco la temática, hemos visto distintos eventos, la velada, la Kings y la Queens League, los diferentes influencers trabajando con diferentes marcas, ¿no? Pero en este caso os traigo un ejemplo relacionado con la serie o la miniserie documental que estrenó Netflix en octubre del año pasado, donde, bueno, está compuesta por 4 episodios y es una miniserie que narra la carrera del futbolista británico David Beckham, ¿no? E incluye, bueno, pues diferentes entrevistas de familiares, amigos, grandes figuras del fútbol, ¿vale? El estreno de esta serie tuvo un impacto muy significativo para Netflix, obviamente, y también para Netflix, no solo en el propio Netflix, sino también en sus propias redes sociales. Durante la semana del estreno, de los 29,3 millones de interacciones que recibimos de las publicaciones relacionadas
con Netflix en las redes, un 44% mencionaba a Beckham. Poniendo este dato en perspectiva, este nivel de engagement fue 6 veces mayor que el generado por los exmiembros de la familia británica Harry y Meghan durante las 2 primeras semanas en las que se estrenó la docuserie que ellos hicieron también durante principios del 2023. Y además, a lo largo de este año, como vemos en la slide, desde enero 2023 a octubre 2023, las publicaciones que hicieron referencia a Beckham en las redes sociales han generado un engagement muy significativo. Sin embargo, fue el mes del estreno de la docuserie, el mes de octubre 2023, cuando se registró el récord con 46 millones de interacciones, superando incluso el pico que se había observado durante el mes de julio, el cual fue o estaba relacionado con la llegada de Messi al, al Inter de Miami, que es el club que preside Beckham. Además, todo este engagement o toda esta información o consumo viral en las redes también tuvo un impacto positivo para los diferentes clubes de fútbol en los que David Beckham había trabajado o había jugado en el pasado, ¿no? Alcanzando o superando los miles y millones en algunos de los casos de engagement en las cuentas sociales de los diferentes clubes de fútbol, desde el Manchester United hasta el LA Galaxy. Y bueno, y para terminar con el ejemplo de Beckham, nos queríamos compartir un ejemplo, pues la verdad, bastante gracioso y está relacionado no solo con el fútbol, sino cómo diferentes marcas se hacen eco de la historia y de cómo se puede impactar al público teniendo en cuenta la narrativa que ha tenido esta serie para sacarle provecho a través de diferentes marcas, ¿no? Os explico los ejemplos para que lo veáis, ¿no? Uno de los momentos más virales dentro de la serie es cuando Victoria Beckham afirma que ha crecido en una familia de clase trabajadora, ¿no? Una declaración que David interrumpe con un toque de humor, haciéndole admitir que su padre la llevaba al colegio en un Rolls Royce, ¿no? Sin embargo, no sabemos si fue de forma intencionada o no, pero la marca de lujo de automoción tuvo su espacio en la serie, ¿no? Y este clip consigue, en el que Victoria lo cuenta, consigue más de 12 millones de visualizaciones en su cuenta de TikTok, en la cuenta de TikTok de Netflix, ¿no? Y fue material además de inspiración para muchos memes, como por ejemplo el de la publicación de Ryanair, que vemos en pantalla, que tuvo más de 360.000 visualizaciones en la misma plataforma, en TikTok, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, la serie Beckham no solo nos muestra la trayectoria de David Beckham como futbolista o como estrella del fútbol, sino que también subraya el poder de la narrativa para impulsar el engagement en las redes sociales y además como todas estas marcas y anunciantes van aprendiendo a sacarle el mayor provecho o el mayor beneficio a toda esta información y cómo se narran las diferentes historias para después traspasarlas a ser contenidos virales a través de redes sociales como TikTok o otras redes, otras plataformas, ¿no? Pero este uso de las redes sociales para distribuir o para viralizar contenido no solo está basado en contenidos de entretenimiento, de gaming, de deportes, sino que también vemos diferentes ejemplos de plataformas de medios informativos donde ya no están en el viralizar un contenido cómico o de entretenimiento o generación de memes, sino que también hablamos de contenidos reales, de contenidos informativos y serios, como por ejemplo el ejemplo del País, donde durante julio del año pasado, cuando fueron las elecciones el 23 de julio, la cuenta social del País generó millones de interacciones, 1,4 millones de interacciones dentro de su cuenta de TikTok, más de 600.000 interacciones dentro de su cuenta de Instagram y lo hizo a través de distintos vídeos que fueron o que obtuvieron millones de visualizaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de los top 3 vídeos más vistos en TikTok tenemos 3,8 millones y 1,7 son vídeos relacionados con
con el debate de Radio Televisión Española y el tercero el debate entre Pedro Sánchez y Feijóo en A3 Media. Y así pasamos a Total Digital. Devuelvo la palabra a mi compañera Julia. Muchas gracias, Paula. Ha sido muy divertido ver todos estos ejemplos que nos has presentado, estos ejemplos de engagement entre las marcas, los medios y la audiencia. Bueno, vamos a hablar de este concepto de total digital, ¿no? ¿Por qué es tan importante unir ambas mediciones? ¿Y cómo son de diferentes ambas mediciones? La medición tradicional de las audiencias digitales y la medición de las audiencias sociales, ¿no? Vamos a compararlos. Bueno, pues siempre estamos hablando de los mismos parámetros, ¿no? Los indicadores clave que utilizamos a la hora de medir las audiencias digitales son visitantes únicos, páginas vistas, visitas, los promedios, como por ejemplo el promedio de minutos por visitante, por visita, el promedio de páginas vistas, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de estos indicadores clave para las redes sociales, bueno, pues sobre todo mencionamos este nivel de interacciones, el número de contenidos que estamos publicando y cómo está interactuando nuestra audiencia con estos contenidos, ¿no? Aquí os traigo un ejemplo real de un medio que está publicando menos contenidos en Instagram y sin embargo está obteniendo un nivel de interacciones espectacular en esta red social. Luego están los perfiles. Cuando hablamos de los perfiles en las audiencias tradicionales, casi siempre mencionamos los perfiles demográficos, las combinaciones de género y edad, diferentes tramos de edad. Para ello utilizamos diferentes indicadores, ¿no? Utilizamos la composición, las afinidades y cuando hablamos de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo cambia el asunto? Estos perfiles que estamos viendo, estas tribus de consumidores pueden llegar a provocar incluso alguna sonrisa, ¿no? No hablamos todos los días de caffeine junkers o de globetrotters, ¿no? O de soccer hooligans, ¿no? Vemos cómo son de diferentes estos perfiles que analizamos. Y luego tenemos el engagement. Cuando hablamos del engagement en las audiencias tradicionales, mencionamos siempre estos promedios, ¿no? El promedio de minutos por visita visitante, el promedio de visualizaciones por visita visitante. Y en las redes sociales, ¿qué es lo que más nos preocupa? Bueno, pues ¿cuáles han sido nuestros trending posts? ¿Cuáles han sido posts y en qué redes sociales que nos han funcionado mejor? Y además queremos saber cuándo y a qué hora del día, ¿no? Para eso utilizamos estos mapas de calor. Y luego están los rankings, ¿cómo no? Estamos acostumbrados a ver los rankings de los medios o también de las marcas, ¿no? Utilizando sobre todo este número de visitantes únicos. Y en las audiencias sociales, ¿qué es lo que vemos? También tenemos estos usuarios que han interactuado con nuestros contenidos, ¿no? Estos rankings también los podríamos construir utilizando diferentes parámetros. El número, por ejemplo, de interacciones que hemos obtenido para cada una de las marcas. Antes de pasar a hablar sobre la cobertura incremental que nos aportan las redes sociales, me gustaría mencionaros esta sección que tenemos en nuestro site, habilitada y es de libre acceso, donde semanalmente informamos cuáles han sido las top publicaciones de la semana, los top influencers, las top marcas, los top patrocinadores, ¿no? Esta información, repetimos, la tenemos en nuestra página web bajo el nombre de Social Scorecard semanal y es de libre acceso. Bueno, vamos a hablar de nuestras coberturas incrementales, que es lo que más nos interesa, ¿no? Antes hemos dicho, hemos hablado sobre esta importancia, ¿no? que tienen las redes sociales hoy en día, ¿no? Es cierto que, digamos, la medición tradicional de las audiencias, ¿no? Se está quedando corta porque ya no es suficiente medir únicamente la audiencia del propio site, de la aplicación, de las plataformas propias, ¿no? También te quedas corto cuando mides los jardines vallados, ¿no? Es importante incorporar estos nuevos entornos, ¿no? Los entornos de las redes sociales. Según el dato del EGM, los lectores de las revistas, por ejemplo, declaran que el 42% accede a los contenidos de las revistas a través de las redes sociales, ¿no? Con lo cual sí es importante medirlas y sí es importante incorporarlas a nuestra medición digital. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a pintarlo de una forma muy sencilla, ¿no? Por un lado, estamos hablando de nuestra medición digital de las audiencias tradicional,
donde medimos estos visitantes únicos en desktop, en los dispositivos móviles, smartphone y tablet. Y luego tenemos la medición social, ¿no? Para la construcción de esta nueva población total digital, estas coberturas incrementales, utilizamos en concreto a 3 redes sociales, ¿no? Voy a decir los nombres antiguos para no liarnos demasiado. Facebook, Twitter e Instagram. Y lo que estamos haciendo es unir ambas mediciones de forma deduplicada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para ello utilizamos diferentes metodologías y diferentes fuentes de datos, como siempre, ¿no? Utilizamos nuestra red censal, utilizamos los paneles, utilizamos los feeds de datos de primera parte y también las APIs de las redes sociales para llegar a construir esta cobertura incremental que conseguimos a través de los canales sociales. Si tuviéramos que pintarlo de forma sencilla y con una fórmula matemática, bueno, pues podríamos dibujarlo así, ¿no? Tendríamos aquí un medio, claramente en este caso no estamos hablando de un medio español. En las redes sociales, este medio tiene el alcance social combinado entre las 3 redes sociales que hemos mencionado de 45 millones de visitantes únicos. Le unimos el alcance digital que recogemos a través del sitio web, las aplicaciones móviles, incluyendo YouTube, 123 millones de visitantes únicos, ¿no? Y lo que nos está interesando en este punto es ver este crossover entre los sitios, ¿no? Esta deduplicación, esta duplicidad, mejor dicho, ¿no? de esta audiencia que obtenemos de varios entornos, ¿no? Que en este caso estamos hablando de 5 millones de visitantes únicos, lo que nos da el alcance total para este medio en concreto, combinando el digital y social, de 163 millones de visitantes únicos. La pregunta es, ¿siempre vamos a tener la misma situación para todos los soportes? ¿Siempre vamos a tener mayor volumen en la audiencia digital y menor volumen en social? Pues no. Tenemos un poco de todo. De hecho, estos son los casos reales de 4 soportes diferentes, ¿no? No podemos mencionar los nombres, pero lo que estamos viendo aquí es que sí es cierto que en la mayoría de los casos se repite este patrón, ¿no? De mayor audiencia digital y menor audiencia social, pero también tenemos estos casos donde vemos este volumen superior de la audiencia social, ¿no? Y lo que nos interesa es llegar a este número final de visitantes únicos. Algunos insights que hemos visto combinando ambos datos, ¿no? Son bastante interesantes. Cuando hablamos de los perfiles demográficos, ¿no? Analizamos el promedio de la edad, ¿no? Y en la parte digital, pues el promedio, ¿no? La media de edad eran 48 años, en la parte social, obviamente esta media está bajando, 39 años, y en total digital, el nuevo total digital, obtendríamos, ¿no? Estos 43 años, lo que significa, ¿no? Una audiencia 5 años menor que cuando no añadíamos esta audiencia social, ¿no? Es decir, vemos cómo baja esta edad promedio al añadir la audiencia social. Bueno, ¿y cómo veríamos estos datos en el interfaz, ¿no? Estos son también los datos reales. Lo que estamos viendo es la famosa columna de Total Digital Population, que era la suma de la audiencia deduplicada entre desktop y mobile, pasa a ser la suma de la audiencia deduplicada entre la audiencia social, que estamos viendo aquí, y la audiencia digital, llamémosle tradicional, ¿no? De manera que estamos haciendo este ejercicio de deduplicación, es la suma de la audiencia deduplicada entre la audiencia social y la audiencia digital para llegar a este número final de Total Digital Population y para calcular esta cobertura incremental que nos están aportando las redes sociales. Bueno, Paula, ¿te parece bien que veamos algunos casos en concreto de los medios? Claro, sí, ya para ir terminando, vamos a pasar toda esta cobertura incremental que Julia nos estaba contando a un caso de uso real, ¿no? En este caso, un par de ejemplos basados en el mercado estadounidense, donde esta funcionalidad y esta metodología ya está funcionando y disponible. El primer ejemplo que tenemos es el ejemplo del Washington Post, un ejemplo en el que vemos cómo el Washington Post, a través de su contenido en sus propias páginas y dominios, alcanzó 50,8 millones de visitantes únicos a través de su site. Por la parte social, dentro de los contenidos publicados en sus perfiles sociales, tanto en Facebook, Instagram como
como en Twitter alcanzaron los 18,4 millones de personas. Por lo tanto, si tenemos por un lado social, por otro lado digital, llegaremos a este último número, que es el nuevo Total Digital Population que os mostraba Julia hace un momento, con 61,2 millones de visitantes únicos, ¿no? Encontrando un overlap de casi 8 millones de personas que consumieron contenido del Washington Post en ambas plataformas, a través de los perfiles sociales y también a través del propio sitio web. Otro ejemplo que traemos, que hemos analizado, basado en diferentes revistas, en este caso 2 revistas que tienen edición impresa, ¿vale? La primera de ellas es W Magazine, una revista estadounidense de moda, donde además vemos en este caso dos posiciones o 2 situaciones distintas, ¿no? En este primer ejemplo de W Magazine vemos cómo la parte de la audiencia social es preeminente, es mayor que la audiencia que se recoge digitalmente, ¿no? En este caso 3,9 millones a través de redes sociales y 1,7 millones de audiencia digital tradicional, haciendo que así llegue a tener una audiencia total, un total digital population de 5,3 millones. Para el caso de la derecha, para el caso de Taste Home, que es una revista también con edición impresa de recetas y de cocina, vemos que el ejemplo es el número de audiencia recibida a través de los perfiles sociales es menor que lo que vemos en el dominio, en el propio dominio de Taste of Home, ¿okay? Con 14,2 millones dentro de la audiencia digital y 9,1 millones a través de los perfiles o las diferentes publicaciones a través de los perfiles sociales, alcanza un total digital population de 22,1 millones de visitantes únicos. Son 2 ejemplos muy interesantes. Y así, con todo el repaso general que hemos realizado desde el contexto de las diferentes categorías, el funcionamiento de las diferentes categorías, cómo se consumen las redes sociales, qué targets son los más relevantes, llegamos a 3 conclusiones clave del webinar de hoy, ¿no? El primero de todos sería la cobertura incremental. La importancia de saber o de trabajar con las redes sociales, ¿vale? Ya que nos aportan una cobertura incremental y complementaria que además va a hacer que la edad media de la audiencia baje en 5 años, como veíamos hace unos minutos. Además, incluir y tener en cuenta la audiencia comportamental, el complemento de la audiencia de los perfiles sociodemográficos basados en estilo de vida, comportamientos e intereses, no quedarnos únicamente con los perfiles demográficos tradicionales, ¿no? Incluir estos intereses. Y por último, poder trabajar con una medición lo más completa posible. Necesitamos tener en cuenta y poder medir y trabajar con la medición del contenido en los propios sites, en las aplicaciones, en los jardines vallados, en las redes sociales. Como vemos, todo el consumo ha cambiado y cada día lo tenemos en diferentes plataformas o de una manera más dispersa. Sin embargo, la necesidad de medir el impacto total sigue siendo la misma. Por lo tanto, la posibilidad y la necesidad de esta medición de la forma más completa posible es totalmente necesaria. Y con esto os damos las gracias a todos los que habéis participado en este webinar. Si tenéis cualquier duda o pregunta, está el contacto puesto en pantalla. Paula, Vale. tenemos aquí algunas preguntas, ¿vale? Intentaré leerlas rápido porque realmente, bueno, pues nos hemos excedido un poquito con nuestras explicaciones. Nos están pidiendo, ¿podéis poner la URL de los rankings de social de Comscore que ha comentado Julia? De acuerdo, ¿vale? Si queréis a través de la IAB lo podemos compartir, el Social Scorecard. También os tengo que decir que hay una URL específica donde publicamos los rankings sociales mensuales, ¿vale? Mensualmente, cuando sacamos los rankings de las audiencias tradicionales, también actualizamos los rankings sociales, ¿no? Que son bastante diferentes porque ahí tenemos, digamos, diferentes categorizaciones. Podéis ver las televisiones, las revistas, las radios, los programas de televisión, ¿no? Todo esto también está
en nuestra página web es de acceso libre, ¿vale? O sea, compartiremos ambas cosas, ¿no? Es decir, tanto los rankings mensuales como el social scorecard mensual. Vale, hola, ¿habéis observado si hay alguna tendencia por medio en cuanto a duplicaciones? Es decir, si en las revistas la cobertura incremental suele ser mucho mayor que en otros medios, porque hay menos duplicaciones, por ejemplo. Esto yo creo que, Paula, bueno, déjame que lo conteste, ¿no? Si quieres luego complementarlo. Yo creo que depende muchísimo de cada medio, ¿no? Y de la estrategia de cada medio. Y es lo que estamos viendo, ¿no? De hecho, los dos ejemplos que os hemos enseñado de dos revistas, ¿no? Estamos hablando del mismo medio, son completamente diferentes, ¿no? Es decir, en algunos casos lo enfocamos todo en las redes sociales, ¿no? Y en otros casos, pues seguimos, digamos, dándole mayor importancia a la parte digital tradicional, en nuestros sites, a nuestras aplicaciones, ¿no? También a los jardines variados, ¿no? Es decir, según nuestra experiencia, según lo que estamos viendo, depende mucho de cada medio, ¿no? De cada título, digamos, ¿vale? Pero lo seguiremos analizando y yo creo que es un apunte interesante, ¿no? De cara al siguiente insight que lancemos. Nos están llegando ahora mismo muchísimas preguntas. Sí. Estas audiencias, ¿hasta qué punto son de calidad? La gran saturación, la baja viewability hacen que muchas veces la marca pase desapercibida. Esta pregunta nos llega de parte de Beatriz Moscado. ¿Quieres contestar tú, Paula? ¿Quieres que vuelva a leer la pregunta? ¿Tienes acceso a la pregunta? Sí. No. Vale. Entiendo que te refieres a las audiencias basadas en la audiencia social. Vale. ¿Hasta qué punto estas audiencias, hasta qué punto son de calidad? La gran saturación, la baja viewability hacen que muchas veces la marca pase desapercibida. Vale, dice sí, las coberturas. Vale, los datos que mostramos o que compartimos sobre los perfiles sociales provienen a través de la metodología, son datos que provienen directamente de las redes sociales y que además tienen diferentes, ¿cómo decirlo? Dentro de la metodología, diferentes filtros para que podamos asegurarnos que una marca o un contenido sea consumido, no pase desapercibido, como dices en tu pregunta. Quiero decir, necesitamos o se necesita, es necesario que la persona esté consumiendo este contenido, tenga este contenido delante durante un mínimo de tiempo para considerarlo como visto, ¿no? Por lo tanto, sí consideramos que los datos son de calidad y son vistos, tienen una nos aseguramos de que esta visualización haya sido real y no haya sido simplemente un scroll rápido que hayas pasado y efectivamente, como tú digas, la marca, incluso el propio contenido, pase desapercibido porque no haya sido consumido. Muchas gracias, Paula. Bueno, si os parece, os dejamos nuestro mail de contacto. Nos podéis escribir más preguntas o sugerencias a salesiberia@comscore.com. Yo creo que la mayoría de vosotros también tenéis nuestros contactos, tanto el de Paula como el mío. Y nada más, queríamos agradeceros vuestra asistencia. Hemos visto que se ha conectado muchísima gente hoy. Y sin más, yo creo que esta grabación se va a compartir desde la plataforma YouTube de La Llave. Un saludo y buen fin de semana a todos. Muchas gracias.